Bueno, hermanos, vamos a abrir las escrituras en Isaías 53 y vamos a estar haciendo una pregunta basándonos en un versículo. Así que en Isaías 53, versículo 5 vamos a leer. Vamos a esperar que todos tengan sus escrituras abiertas en Isaías 53, 5. Así que todos tienen Isaías 53, versículo 5. Dice así, Isaías 53, versículo 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora la pregunta es esta, basándonos en este versículo. ¿Será que Isaías 53, 5 garantiza nuestra sanidad hoy en día? Esa es la pregunta. ¿Será que Isaías 53, 5 garantiza nuestra sanidad hoy en día? Miramos que esta frase, por su llaga fuimos nosotros curados, es muy común, es muy repetida en ciertas iglesias, en ciertas congregaciones. Este versículo es muy común escuchar este versículo o esta frase, por su llaga fuimos nosotros curados, con una expectativa, por decir, no bíblica o con un mal entendimiento del contexto de lo que está hablando Isaías. Ahora, en el contexto, a la luz del contexto de este versículo, miramos que aquí se está refiriendo, se enfoca en la sanidad espiritual y no en una sanidad física. Y podemos mirar muy claro que dice, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está hablando aquí de la salvación del alma. Estamos enfermos. Antes de venir a Cristo estábamos enfermos espiritualmente. Pero Él, hablando del Mesías, hablando del Cristo, profetizando de lo que iba a suceder, de que el Mesías iba a venir y morir por nosotros, Él nos sanó espiritualmente hablando. Pedro edifica en este entendimiento de que se está hablando en lo espiritual, se está hablando de que Él murió por nuestros pecados. Él murió para salvar nuestras almas. Vamos a ir aquí en 1 de Pedro 2:24 para mirar con la Biblia y tener un correcto entendimiento de esto. Miramos que el apóstol Pedro tuvo un entendimiento correcto de esto y dice así, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que aquí miramos que Pedro tiene un correcto entendimiento de Isaías 53, 5. De que aquí se está enfocando en una sanidad espiritual y no física. Así que está hablando de la salvación. Está hablando de que fuimos sanados espiritualmente. Ahora, aunque la sanidad no es referida en Isaías 53, 5, sí es referida en el versículo 4. Vamos a leer lo que dice ahí en Isaías 53, versículo 4. Dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sanidad física es claramente referida aquí en este versículo. Y no solamente eso, sino que también es afirmada por los evangelios.
Ahora miremos en el contexto, estamos mirando de que aquí se está hablando de una profecía del Mesías, de lo que Él iba a hacer, de su misión aquí en la tierra. Así que aquí en este versículo 4, sí habla de una sanidad física, y es claro, y también es respaldado por los evangelios. Pero vamos a mirar a la luz de las Escrituras, a la luz del contexto de estos versículos. Vamos a mirar en Mateo 8, versículo 16 al 17. En Mateo 8, versículos 16 al 17, dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él, hablando del Señor Jesucristo, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué dice el versículo 17? Para que se cumpliese, no para que se cumpliese en el siglo XX, no para que se llegue a cumplir después, sino que Él hizo esto para que en el presente, para que se cumpliese algo que ya fue cumplido, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Podemos mirar que aquí en el contexto de Isaías 53, versículos 4 y 5, en el contexto está hablando de algo de la misión, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él iba a hacer. Miramos que el versículo 5 está hablando de la sanidad espiritual y no física. El versículo 4 habla de sanidad física, pero miramos que eso ya fue cumplido y lo cumplió nuestro Señor Jesucristo. Así que Isaías 53:5 no garantiza la sanidad hoy en día. No es una garantía para los creyentes de hoy en día. Es una profecía, es algo que ya se cumplió, lo miramos con las Escrituras. Mateo 8, 16, 17 lo dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Así que este versículo ya fue cumplido. Jesucristo demostró que Él es el Mesías. Ahora, aunque en cierto sentido la expansión de Cristo sí se extiende a una sanidad física, pero eso va a ser algo que se va a cumplir en el futuro. Miramos que la Biblia habla de que va a haber un día donde ya no va a haber más lágrima, ya no va a haber más enfermedad, más dolor, ya no van a haber las consecuencias por causa del pecado. Vamos a leer en Apocalipsis 21:4 para mirar. Apocalipsis 21:4. Dice así, Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que habla muy claro de que habrá un día donde ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. En ese sentido es que se extiende la remisión de Cristo, o la expiación de Cristo. Pero como Pablo indica en Romanos 8:25, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Mientras tanto, todos experimentamos enfermedad, dolor. Llegamos a experimentar esto. Aún el apóstol Pablo llegó a experimentar enfermedad. Habla de un aguijón en su carne. Llegó a experimentar cierto dolor. Ahora imagínense, si Isaías 53:5 está garantizando sanidad para hoy en día o para el creyente, el apóstol Pablo podría decir: Dios, prometiste, garantizaste esta sanidad física, ¿por qué no me la das? ¿Será que Dios mintió? No, Dios no ha mentido. Dios no ha prometido, no promete sanidad para hoy en día, ni promete sanidad para el creyente, hablando en lo físico. Pero sí ha hablado de una sanidad espiritual que hemos visto con los versículos en 1 de Pedro
2:24. Así que es claramente de que Isaías 53:5 no está garantizando sanidad para hoy en día.